He llegado a saber, oh rey afortunado, que cuando uno de los negros sudaneses propuso que cada uno contase la historia de su mutilación, el negro Sawab, portador de la linterna y los azadones, tomó la palabra, y como los otros se rieran, repuso: ¿de qué os reís? ¿De que sea el primero en contar por qué me mutilaron? Y los otros dijeran: nos parece muy bien, te escuchamos. Entonces el eunuco Sawab dijo: sabed que apenas tenía 5 años de edad cuando el mercader de esclavos me sacó de mi tierra para traerme a Bagdad, y me vendió a un guardia de palacio. Este hombre tenía una hija que en aquel momento contaba 3 años. Fui criado con ella, era la diversión de todos cuando jugaba con la niña, y bailaba danzas muy graciosas y le cantaba canciones. Todo el mundo quería al negrito. Juntos crecimos de aquel modo, y yo llegué a los 12 años y ella a los 10. Y nos dejaban jugar juntos. Pero un día, al encontrarla sola en un sitio apartado, me acerqué a ella, según costumbre. Precisamente acababa de tomar un baño en el hammam y estaba deliciosa y perfumada. En cuanto a su rostro, parecía la luz en su 14ª noche. Al verme corrió hacia mí y nos pusimos a jugar y a hacer mil locuras. Y la estreché entre mis brazos, mientras que ella se me colgaba del cuello apretándome con todas sus fuerzas. Una vez terminada la cosa, la niña se echó a reír otra vez y volvió a besarme, pero yo estaba aterrado con lo que acababa de ocurrir y me escapé de entre sus manos, corriendo a refugiarme en la casa de un negro amigo mío. La niña no tardó en volver a su casa, y la madre, al verle sus vestidos en desorden, lanzó un grito y se cayó al suelo, desmayada de dolor y de ira. Pero cuando volvió en sí, como la cosa era irreparable, tomó todas las precauciones para arreglar el asunto, y sobre todo para que su esposo no supiera la desgracia. Y tal maña se dio, que pudo conseguirlo. Transcurrieron 2 meses y aquella mujer acabó por encontrarme y no dejaba de hacerme regalitos para obligarme a volver a la casa. Pero cuando volví no se habló para nada de la cosa y siguieron ocultándoselo al padre, que seguramente me habría matado, y ni la madre ni nadie me deseaba mal alguno, pues todos me querían mucho. 2 meses después la madre consiguió poner en relaciones a su hija con un joven barbero, que era el barbero de su padre, y con tal motivo iba mucho a casa. Y la madre le dio un buen dote de su peculio particular y le hizo un buen equipo. Enseguida llamaron al barbero, que se presentó con todos sus instrumentos, y el barbero me ató y convirtióme en eunuco. Y se celebró la ceremonia del casamiento, y yo quedé eunuco de mi amistad, y desde entonces tuve que ir precediéndola por todas partes, cuando iba al zoco, o cuando iba de visitas o a casa de su padre. Y la madre hizo las cosas tan discretamente que nadie supo nada de la historia, ni el novio, ni los parientes, ni los amigos, hasta que murieron ella, su marido y sus padres. Entonces pasaron a mí todos los bienes, y llegué a ser eunuco de palacio, igual que vosotros. Tal es la causa de que me mutilaran. Y ahora, la paz sea con vosotros. Dicho lo que antecede, el negro Sawab se calló, y el segundo negro, Kafur, tomó la palabra y dijo: sabed que cuando solo tenía 8 años de edad era ya tan experto en el arte de mentir, que cada año soltaba una mentira tan gorda que mi amo el mercader se caía de espaldas. Así es que el mercader quiso deshacerse de mí cuando antes, y me puso en manos del pregonero, para que anunciase mi venta en el zoco, diciendo: ¿quién quiere comprar un negrito con todo su vicio? Y el pregonero me llevó por todos los zocos, diciendo lo que le habían encargado. Y un buen hombre entre los mercaderes del zoco no tardó en acercarse, y preguntó al pregonero: ¿y cuál es el vicio de este negrito? Y el otro contestó: el de decir una sola mentira cada año. Y el mercader insistió: ¿y qué precio piden por ese negrito con su vicio? A lo cual contestó el pregonero: solo 600 dracmas. Y dijo el mercader: lo tomo, y te doy 20 dracmas de corretaje. Y en el acto se reunieron los testigos de la venta y se hizo el contrato entre el pregonero y el mercader. Entonces el pregonero me llevó a la casa de mi nuevo amo, cobró el precio de la venta y el corretaje, y se marchó.
Mi amo me vistió decentemente con ropa a mi medida y permanecí en su casa el resto del año sin que ocurriera ningún incidente. Pero empezó otro año y se anunció como bendito en cuanto a la recolección y la fertilidad. Los mercaderes le festejaban con banquetes en los jardines y cada uno pagaba a su vez los gastos del convite hasta que le tocó a mi amo. Entonces mi amo invitó a los mercaderes a comer en un jardín de las afueras de la ciudad y mandó llevar allí comestibles y bebidas en abundancia, y todos estuvieron comiendo y bebiendo desde por la mañana hasta el mediodía. Pero entonces recordó mi amo que había dejado olvidada una cosa, y me dijo: mi esclavo, monta en la mula, ve a casa para pedirle a tu ama tal cosa, y vuelve enseguida. Yo obedecí la orden y me dirigí apresuradamente a la casa. Y al llegar cerca de ella empecé a dar agudos chillidos y a verter abundantes lagrimones. Y me rodeó un gran grupo de vecinos de la calle y del barrio, grandes y chicos. Y las mujeres, asomándose a las puertas y ventanas, me miraban asustadas, y mi ama, que oyó mis gritos, bajó a abrirme, acompañada de sus hijas. Y todas me preguntaron qué ocurría. Y yo contesté llorando: mi amo estaba en el jardín con los convidados, se ausentó para evacuar una necesidad junto a la pared, y la pared se vino abajo, sepultándole entre los escombros. Y yo he montado enseguida en la mula, y he venido a todo correr a enteraros de la desgracia. Cuando la mujer y las hijas oyeron mis palabras, se pusieron a dar agudos gritos, a desgarrarse los vestidos y a darse golpes en la cara y en la cabeza, y todos los vecinos acudieron y la rodearon. Después, mi ama, en señal de luto, como suele hacerse cuando muere inesperadamente el cabeza de familia, empezó a destrozar la casa, a destruir muebles, a tirarlos por las ventanas, a romper todo lo rompible y a arrancar ventanas y puertas. Luego mandó pintar de azul las paredes y echar encima de ellas paletadas de barro. Y me dijo: miserable Kafur, ¿qué haces ahí inmóvil? Ven a ayudarme a romper estos armarios, a destruir estos utensilios y a hacer trizas esta vajilla. Y yo, sin esperar a que me lo dijera 2 veces, me apresuré a destrozarlo todo: armarios, muebles y cristalería, quemé alfombras, camas, cortinas y almohadones, y después la emprendí con la casa, asolando techos y paredes. Y entre tanto, no dejaba de lamentarme y de clamar: pobre amo mío, ay mi desgraciado amo. Después mi ama y sus hijas se quitaron los velos, y con la cara descubierta y todo el pelo suelto, salieron a la calle. Y me dijeron: Kafur, ve delante de nosotras para enseñarnos el camino. Llévanos al sitio en que tu amo quedó sepultado bajo los escombros. Porque hemos de colocar su cadáver en el féretro, llevarlo a casa y celebrar los debidos funerales. Y yo eché a andar delante de ellas, gritando: oh mi pobre amo, y todo el mundo nos seguía. Y las mujeres llevaban descubierto el rostro y la cabellera desmelenada, y todas gemían y gritaban, llenas de desesperación. Poco a poco se aumentó la comitiva con todos los vecinos de las calles que atravesábamos, hombres, mujeres, niños, muchachas y viejas. Y todos se golpeaban la cara y lloraban desesperadamente. Y yo me divertía haciéndoles dar la vuelta a la ciudad y atravesar todas las calles, y los transeúntes preguntaban la causa de todo aquello y se les contaba lo que me habían oído decir, y entonces clamaban: no hay fuerza ni poder más que en Dios, Altísimo, Omnipotente. Y alguien aconsejó a mi ama que fuese a casa de Balí y le refiriese lo ocurrido. Y todos marcharon a casa del Balí, mientras que yo protestaba que me iba al jardín en cuyas ruinas estaba sepultado mi amo. En este momento de su narración, Escharazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. He llegado a saber, oh rey afortunado, que el eunuco Kafur prosiguió de este modo el relato de su historia. Entonces corrí al jardín, mientras que las mujeres y todos los demás se dirigían a casa del Balí para contarle lo ocurrido. Y el Balí se levantó y montó a caballo, llevando consigo peones que iban cargados de herramientas, sacos y canastos,
y todo el mundo emprendió el camino del jardín siguiendo las indicaciones que yo había suministrado. Y yo me cubrí de tierra la cabeza, empecé a golpearme la cara y llegué al jardín gritando: mi pobre ama, mis pobres amitas. Desdichados de todos nosotros. Y así me presenté entre los comensales. Cuando mi amo me vio de aquella manera, cubierta la cabeza de tierra, aporreada la cara y gritando: ¿quién me recogerá ahora? ¿Qué mujer será tan buena para mí como mi pobre ama? Cambió de color, le palideció la tez, y me dijo: ¿qué te pasa, Kafur? ¿Qué ha ocurrido? Dime. Y yo le contesté: amo mío, cuando me mandaste que fuera a casa a pedirle tal cosa a mi ama, llegué y vi que la casa se había derrumbado, sepultando entre los escombros a mi ama y a sus hijas. Y mi amo gritó entonces: ¿pero no se ha podido salvar tu ama? Y yo dije: nadie se ha salvado, y la primera en sucumbir ha sido mi pobre ama. Y me volvió a preguntar: ¿pero y la más pequeña de mis hijas tampoco se ha salvado? Y contesté: tampoco. Y me dijo: ¿y la mula, la que yo suelo montar, tampoco se ha salvado? Y dije: no, amo mío, porque las paredes de la casa y las de la cuadra se han derrumbado encima de todo lo que había en la casa, sin excluir a los carneros, los gansos y las gallinas. Todo se ha convertido en una masa informe debajo de las ruinas. Nada queda ya. Y volvió a preguntarme: ¿ni siquiera el mayor de mis hijos? Y respondí: ay, ni siquiera ese. No ha quedado nadie con vida. Ya no hay casa ni habitantes. Ni siquiera quedan ya rastros de ello. En cuanto a los carneros, los gansos y las gallinas, deben ser en este momento pasto de los perros y los gatos. Cuando mi amo oyó estas palabras, la luz se transformó para él en tinieblas, quedó privado de toda voluntad, las piernas no le podían sostener, se le paralizaron los músculos y se le encorvó la espalda. Después empezó a desgarrarse la ropa, a mesarse las barbas, a bofetearse y a quitarse el turbante. Y no dejó de darse golpes hasta que se le ensangrentó todo el rostro. Y gritaba: mi mujer, mis hijos, qué horror, qué desdicha, ¿habrá otra desgracia semejante a la mía? Y todos los mercaderes se lamentaban y lloraban como él para expresarle su pesar, y se desgarraban las ropas. Entonces mi amo salió del jardín seguido de todos los convidados, y no cesaba de darse golpes, principalmente en el rostro, andando como si estuviera borracho. Pero apenas había traspuesto la puerta del jardín, vio una gran polvareda y oyó gritos desaforados. Y no tardó en ver aparecer al valí con toda su comitiva, seguido de las mujeres y vecinos del barrio y de cuantos transeúntes se habían unido a ellos en el camino, movidos por la curiosidad. Y todo el gentío lloraba y se lamentaba. La primera persona con quien se encontró mi amo fue con su esposa, y detrás de ella vio a todos sus hijos. Y al verlos se quedó estupefacto, como si perdiera la razón, y luego se echó a reír, y su familia se arrojó en sus brazos y se colgó a su cuello. Y llorando decían: oh Padre, Dios sea bendito por haberte librado. Y él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Qué os ha ocurrido? Su mujer le dijo: bendito sea Dios que nos permite volver a ver tu cara sin ningún peligro, pero ¿cómo lo has hecho para salvarte de entre los escombros? Nosotros ya ves que estamos perfectamente. Y a no ser por la terrible noticia que nos anunció Kafur, tampoco habría pasado nada en casa. Y mi amo exclamó: ¿pero qué noticia es esa? Y su mujer dijo: Kafur llegó con la cabeza descubierta y la ropa desgarrada, gritando: mi pobre amo, mi desdichado amo. Y le preguntamos: ¿qué ocurre, Kafur? Y nos dijo: mi amo se había acurrucado junto a una pared para evacuar una necesidad, cuando de pronto la pared se derrumbó y le enterró vivo. Entonces dijo mi amo: pero si Kafur acaba de venir ahora mismo gritando: mi ama, los pobres hijos de mi ama. Y le he preguntado: ¿qué ocurre, Kafur? Y me ha dicho: mi ama, con todos sus hijos, acaba de perecer debajo de las ruinas de la casa. Inmediatamente mi amo se volvió hacia donde estaba yo, y vio que seguía echándome polvo sobre la cabeza, y desgarrándome la ropa, y tirando el turbante. Y dando una voz terrible,
me mandó que me acercara. Al acercarme me dijo: miserable esclavo, negro de mal agüero, maldito y de raza maldita, porque has ocasionado tanto trastorno, he de castigar tu crimen según se merece. Te he de arrancar la piel de la carne, y la carne de los huesos. Y yo contesté resueltamente, que no me has de hacer ningún daño, pues me compraste con mi vicio, y como fue ante testigos, declararán que sabías mi vicio decir una mentira cada año, y así lo anunció el pregonero. Pero he de advertirte que todo lo que acabo de hacer no ha sido más que media mentira, y me reservo el derecho de soltar la otra mitad que me corresponde decir antes que acabe el año. Mi amo, al oírme, exclamó: tú, el más vil y maldito de todos los negros, con que lo que acabas de hacer no es más que la mitad de una mentira, pues valiente calamidad la que tú eres. Vete, perro, hijo de perro, te despido. Ya estás libre de toda esclavitud. Y yo dije: podrás echarme, mi amo, pero yo no me voy. De ninguna manera. He de soltar antes la otra mitad de la mentira. Y esto será antes de que acabe el año. Entonces me podrás llevar al zoco para venderme con mi vicio. Pero antes no me puedes abandonar, pues no tengo oficio de qué vivir. Y cuanto te digo es cosa muy legal, y legalmente reconocida por los jueces cuando me compraste. Y mientras tanto, los vecinos que habían venido para asistir a los funerales se preguntaban qué era lo que pasaba. Entonces les enteraron de todo, lo mismo que al valí, a los mercaderes y a los amigos, explicándoles la mentira que yo había inventado. Y cuando les dijeron que todo aquello no era más que la mitad, llegaron todos al límite de la estupefacción, juzgando que aquella mitad era ya de suyo bastante enorme. Y me maldijeron, y me brindaron toda clase de insultos, a cual peor de todos. Y yo seguía riéndome, y decía: no tenéis razón en reconvenirme, pues me compraron con mi vicio. Ya así llegamos a la calle en que vivía mi amo, y vio que su casa no era más que un montón de ruinas. Y entonces se enteró de que yo había contribuido a destruirla, pues le dijo su mujer: Kafur ha roto todos los muebles, y los jarrones, y la cristalería, y ha hecho pedazos cuanto ha podido. Y llegando al límite del furor, exclamó: en mi vida he visto un negro más miserable que este, y aún dice que no es más que la mitad de un embuste, pues que sería una mentira completa, lo menos la destrucción de una o dos ciudades. E inmediatamente me llevaron a casa del valí, que me mandó dar tan soberana paliza, que me desmayé. Y encontrándome en tal estado, mandaron llamar a un barbero, que con sus instrumentos me mutiló del todo y cauterizaron la herida con un hierro candente. Y al despertar me enteré de lo que me faltaba y de que me habían hecho eunuco para toda mi vida. Entonces mi amo me dijo: así como tú me has abrazado el corazón queriendo arrebatarme lo que más quería, así te lo quemo yo a ti, quitándote lo que querías más. Después me llevó consigo al zoco, y me vendió por más precio, puesto que yo había encarecido al convertirme en eunuco. Desde entonces he causado la discordia y el trastorno en todas las casas en que entré como eunuco, y he ido pasando de un amo a otro, de un emir a un emir, de un notable a un notable, según la venta y la compra, hasta ser propiedad del mismo emir de los creyentes, pero he perdido mucho, y mis fuerzas disminuyeron desde que quedé sin lo que me falta. Y tal es, oh hermanos, la causa de mi mutilación. He aquí que se ha terminado mi historia. Y los otros dos negros, oído el relato de Kafur, empezaron a reírse y a burlarse de él, diciendo: eres todo un bribón, hijo de bribón. Y tu mentira fue una mentira formidable. Después el tercer negro, llamado Akita, tomó la palabra, y dirigiéndose a sus dos compañeros dijo: sabed, oh hijos de mi tío, que cuanto acabarnos de oír es inocente y vano. Os voy a contar la causa de mi mutilación, y veréis que merecí peor castigo, pues he faltado a los respetos de mi ama y llegado a otros extremos. Pero los detalles de mis desmanes son tan extraordinarios, tan prolijos en incidentes, que ahora sería muy largo su relato, pues he aquí que se aproxima la mañana y nos va a sorprender la luz antes de abrir el hoyo y enterrar el cajón que hemos traído, y acaso nos comprometamos seriamente y nos expongamos a perder nuestras almas, de modo que hagamos el trabajo para el cual nos han enviado aquí,
y después comenzaré a contaros los pormenores. Dicho esto, se levantó el negro vaquita, y con él los otros dos, que ya habían descansado, y entre los tres, alumbrados por la linterna, se pusieron a cavar un hoyo. Cavaban Kafur y Vaquita, mientras que Sawab recogía la tierra en un capazo y la echaba fuera. Y así abrieron el hoyo, y luego de depositar en él el cajón lo taparon con tierra y apisonaron el suelo. Recogieron las herramientas y el farol, salieron de la tumba, cerraron la puerta y se alejaron rápidamente. Y Ghanem bien Ayub, que lo había oído todo desde lo alto de la palmera, vio cómo desaparecían a lo lejos. Y cuando pasó un gran rato, empezó a preocuparle lo que pudiera contener aquel cajón. Pero no se atrevió a bajar de la palmera y aguardó a que brillase la primera claridad del alba. Entonces descendió de la palmera y empezó a cavar la tierra con las manos, no cesando hasta que logró sacar el cajón, después de grandes esfuerzos. Cogió entonces una piedra y rompió el candado con que estaba cerrado el cajón. Y al levantar la tapa vio a una joven que parecía dormida, pues la respiración movía compasadamente su pecho. Estaba indudablemente bajo la influencia del Bang. Era de una sin igual hermosura, con una tez delicada, suave y deliciosa. Estaba cubierta de alhajas y llevaba al cuello un collar de oro con gemas preciosas, en las orejas arracadas de una sola piedra inapreciable, y en los tobillos y en las muñecas unas pulseras de oro cuajadas de brillantes. Aquello debía valer más que todo el reino del sultán. Cuando Ghanem reconoció bien a la hermosa joven y se cercioró de que no había sufrido ninguna violencia de los eunucos que hasta allí la habían llevado para enterrarla viva, se inclinó hacia ella, la cogió en brazos y la depositó suavemente en el suelo. Y al respirar la joven el aire vivificador, adquirió su rostro nueva vida, exhaló un gran suspiro, tosió, y con estos movimientos se le cayó de la boca un pedazo de pan capaz de adormecer a un elefante 2 noches seguidas. Entonces entreabrió los ojos, unos ojos adorables, y dominada todavía por el Bang, exclamó con una voz llena de dulzura: ¿Dónde estás, hija? No, es que tengo sed, tráeme un refresco. ¿Y tú, Sahara, dónde estás? Y Sabia, y Ishagarat Aldor, y Nur Alada, y Nagma, y Subia, y tú, sobre todo, Nosa, oh dulce y gentil Nosa, ¿en dónde estáis que no me respondéis? Y como nadie contestase, la joven acabó por abrir completamente los ojos y miró en torno suyo. Y aterrada, clamó de este modo: ¿Quién me habrá sacado de mi palacio para traerme entre estos sepulcros? ¿Qué criatura podrá saber jamás lo que se oculta en el fondo de los corazones? ¿O tú, retribuidor, que conoces los secretos más escondidos? Tú sabrás distinguir a los buenos y a los malos el día de la resurrección. Y Ghanem, que seguía de pie, avanzó algunos pasos y dijo: soberana de la hermosura, cuyo nombre debe ser más dulce que el jugo del dátil, y cuya cintura es más flexible que la rama de la palmera, yo soy Ghanem ben Ayub, y aquí no hay en realidad palacios ni tumbas, sino un esclavo tuyo, que soy yo, y a quien el clemente sin límites puso cerca de ti para librarte de todo mal y resguardarte de todo dolor. ¿Acaso así, la más deseada, te dignes mirarme con agrado? Y la joven, en cuanto se cercioró de la realidad de cuanto veía, después se volvió hacia Ghanem, le miró con sus ojos resplandecientes, y puesta la mano en el corazón dijo con su voz deliciosa: favorable joven, aquí me tienes, despertando entre lo desconocido. ¿Puedes decirme quién me ha traído hasta aquí? Y Ghanem respondió: señora mía, te han traído 3 negros eunucos y te traían metida en un cajón. Y le contó toda la historia, cómo le había sorprendido la noche fuera de la ciudad, cómo había sacado a la joven del cajón y cómo, a no ser por él, habría perecido ahogada bajo la tierra. Después le rogó que le contase su historia y el motivo de su aventura. Pero ella dijo: joven, glorificado sea Dios que me ha puesto en manos de un hombre como tú. Pero ahora te ruego que me ocultes en el cajón y vayas en busca de alguien que pueda llevarlo a tu casa. Allí verás cuán provechoso es para ti, pues tendrás toda clase de delicias. Y te podré contar mi historia y ponerte al corriente de mis aventuras. Y Ghanem quedó encantado al oírla y salió inmediatamente en busca de un arriero,
y como ya era entrado el día y brillaba el sol en todo su esplendor, la cosa no fue difícil. Volvió, pues, enseguida con un arriero, y como había cuidado de meter a la joven en el cajón, le ayudó a cargarlo en el mulo, y emprendieron a toda prisa el camino de su casa. Y durante el viaje comprendió Ghanem que el amor a la joven había penetrado en su corazón, y se vio en el límite de la dicha al pensar que pronto sería suya aquella hermosura que vendida en el zoco habría valido 10.000 dinares de oro, y que llevaba encima incalculables riquezas en joyas, pedrería y telas preciosas. Y estos pensamientos tan gratos hacían que sintiera impaciencia para llegar cuanto antes. Y al fin llegó y él mismo ayudó al arriero a descargar el cajón y llevarlo al interior de la casa. En este momento de su narración, Escharazada vio aparecer la mañana y discretamente interrumpió su relato. Saber, oh rey afortunado, que Ghanem llegó sin contratiempo a su casa, abrió el cajón y ayudó a salir a la joven. Esta examinó la casa y vio que era muy hermosa, con alfombras de vivos y alegres matices, y tapices de 1000 colores que alegraban la vista, y muebles preciosos y otras muchas cosas. Y vio también muchos fardos de mercancías y paños de gran valor, y pilas de sedería y brocados, y jarrones llenos de vejigas de almizcle. Entonces comprendió que Ghanem era un mercader de los principales, dueño de numerosas riquezas. Quitóse el velillo con que había cuidado de taparse el rostro, y miró atentamente al joven Ghanem. Y le pareció muy hermoso, y le amó, y le dijo: Ghanem, ya ves que delante de ti yo me descubro, pero tengo mucho apetito, y te ruego que me traigas algo que comer. Y Ghanem corrió al zoco, compró un cordero asado, una bandeja de pasteles en casa del confitero Haj Soleimán, el más ilustre de los confiteros de Bagdad, otra bandeja de halawa y almendras, alfónsigos y frutas de todas clases, y cántaros de vino añejo, y por último, flores de todas clases. Lo llevó a su casa, puso la fruta en grandes copas de porcelana y las flores en preciosos jarrones, y todo lo colocó delante de la joven. Entonces ésta le sonrió, y se arrimó mucho a él, y le echó los brazos al cuello, le besó y le hizo 1000 caricias, y le dijo frases llenas de cariño. Y Ghanem sintió que el amor penetraba cada vez más en su cuerpo y en su corazón. Después ambos se dedicaron a comer y beber, y se amaron, por ser los dos de la misma edad y de igual belleza. Cuando llegó la noche, se levantó Ghanem y encendió lámparas y candelabros, pero más que la luz de las bujías iluminaba la sala el esplendor de sus rostros. Luego trajo instrumentos músicos y fue a sentarse al lado de la joven, y siguió bebiendo y jugando con ella juegos muy agradables, riendo muy dichoso y cantando canciones apasionadas y versos inspirados. Y así fue aumentando la pasión que se tenían. Y no cesaron los juegos hasta que apareció la aurora, y como el sueño había acabado por pesar sobre sus párpados, se durmieron. Apenas se despertó Ghanem, corrió al zoco para comprar viandas, legumbres, frutas, flores y vinos, todo lo necesario para pasar el día. Lo llevó a casa, se sentó al lado de la joven y se pusieron a comer muy a gusto, hasta saciarse. Después llevó Ghanem bebidas, y empezaron a beber, hasta que se colorearon sus mejillas y sus ojos se pusieran más negros y brillantes. Entonces el alma de Ghanem deseó besar a la joven. Y le dijo: soberana mía, permíteme que te bese para que refresque el fuego de mis entrañas. Y ella contestó: Ghanem, aguarda que esté ebria, pues entonces no me daré cuenta de lo que hagan tus labios. Al verla así, meció el deseo de Ghanem y por la misma dificultad con que tropezaba, sintió que los deseos se desbordaban en su corazón y acompañándose con el laúd, cantó estas estrofas. Imploré un beso de su boca, tormento de mi corazón, un beso que curase mi enfermedad. Y me dijo: oh, no, eso nunca. Y me dije: pues de ser. Y ella contestó: un beso, eso ha de darse voluntariamente, ¿me darías a la fuerza un beso en mis labios sonrientes? Y le dije: no creas que un beso dado a la fuerza carece de voluptuosidad. Y me respondió: un beso a la fuerza no sabe bien más que en la boca de las pastoras de las montañas.
Y después que hubo cantado, sintió Ghanem que aumentaba su locura y el fuego de sus entrañas. Y la joven nada le concedía, aunque no dejaba de expresarle que compartía su pasión. Y así siguieron hasta que se hizo de noche. Por fin, Ghanem se levantó y encendió las lámparas, alumbrando espléndidamente el salón, y fue a echarse a los pies de la joven. Y pegó los labios a aquellos pies tan maravillosos, que le parecieron dulces como la leche y tiernos como la manteca. Y Ghanem gritó enloquecido: «Dueña mía, ten piedad de este esclavo tuyo, vencido por tus ojos. Desde que viniste he perdido la tranquilidad». Y sintió que las lágrimas bañaban sus ojos. Entonces la joven contestó: «Dueño mío, luz de mis ojos, te quiero con toda el alma, pero sabe que nunca podré satisfacerte». Y Ghanem exclamó: «¿Y quién te lo impide?». Y ella dijo: «Esta noche te explicaré el motivo, y entonces me disculparás». Pero al hablar así, se dejó caer a su lado, y le echó los brazos al cuello, y le dio millares de besos. Y la joven nada dijo respecto a la causa. Siguieron haciendo las mismas cosas todos los días y todas las noches durante un mes. Y su amor aumentaba. Pero cierta noche entre las noches, Ghanem descubrió entre las ropas de su amada una cinta, y le pidió permiso para verla. Y ella tomó aquella cinta y se la presentó diciendo: «Leed las palabras escritas». Ghanem tomó la cinta y en la trama vio bordadas unas letras de oro que decían: «Soy tuya y tú eres mío, descendiente del tío del profeta». Y al leer estas palabras bordadas con letras de oro en el extremo de la cinta, dijo: «Explícame, ¿qué significa todo esto?». Y la joven dijo: «Sabe, mi señor, que soy la favorita del califa Harún al-Rachid. Las palabras escritas en la cinta prueban que pertenezco al emir de los creyentes, al cual debo reservar el sabor de mis labios y el misterio de mi carne. Me llamo Kuat al-Kulub, y desde mi infancia me criaron en el palacio del califa. Llegué a ser tan hermosa que el califa se fijó en mí y comprobó mis perfecciones, debidas a la generosidad del Señor. Y le impresionó tanta mi belleza, que sintió un gran amor hacia mí, y me destinó un aposento en palacio para mí sola, poniendo a mis órdenes 10 esclavas muy simpáticas y serviciales. Y me regaló todas las alhajas y joyas con que me encontraste en el cajón. Y me prefirió a todas las mujeres de palacio, y hasta olvidó a su esposa el Seth Zobeida. Así es que Seth Zobeida me tomó un odio inmenso. Habiéndose ausentado un día el califa para luchar con uno de sus lugartenientes que se había rebelado, se aprovechó de ello Zobeida para combinar un plan contra mí. Sobornó a una de mis doncellas, y llamándola un día a sus habitaciones le dijo: «Cuando tu señora Kuat al-Kulub esté durmiendo, le pondrás en la boca este pedazo de ban, después de haberle echado otra dosis en la bebida. Si lo haces te recompensaré y te daré la libertad y muchas riquezas». Y la esclava, que antes lo había sido de Zobeida, contestó: «Lo haré porque la adhesión que te tengo es tan grande como mi cariño». Y muy alegre por la recompensa que la guardaba, vino a mi aposento y me dio una bebida compuesta con ba. Y apenas la hube probada, caí en tierra, y me dieron convulsiones, y me sentí transportada a otro mundo. Y al verme dormida, fue la esclava a buscar a con acento Seth Zobeida, que me metió en ese cajón y mandó llamar a los 3 eunucos. Y los gratificó espléndidamente, lo mismo que a los porteros del palacio. Y así me sacaron de noche para llevarme a la tumba. Porque a ti, oh amor de mis ojos, debo el haberme salvado de la muerte. Y también gracias a ti me encuentro en esta casa tan generosa. Pero lo que más me preocupa es lo que el califa haya pensando al volver y no encontrarme. Y todo por estar sujeta por lo que dice esta cinta de oro. Tal es mi historia, ahora solo te pido discreción y que nadie conozca mi secreto». Cuando Ghanem hubo oído la historia de Kuat al-Kulub y supo que era favorita y propiedad del emir de los creyentes, retrocedió hasta el fondo de la sala y ya no se atrevió a levantar sus miradas hacia la joven, pues se había convertido para él en cosa sagrada. Y así fue a sentarse en un rincón y comenzó a reconvenirse,
pensando cuán poco le había faltado para ser un criminal y lo audaz que había sido solo con tocar la piel de Kuat. Y comprendió lo imposible de su amor y cuán desgraciado era. Y acusó al destino por los golpes tan injustos que le reservaba. El corazón enamorado no disfrutará la alegría del reposo mientras lo posea el amor. El enamorado no tendrá segura su razón mientras viva la belleza en la mujer. Me han preguntado, ¿qué es el amor? Y yo he dicho, el amor es un dulce de sabroso jugo, pero de pasta amarga. Entonces la joven se acercó a Ghanem, le estrechó contra su seno, le besó, procuró consolarle. Pero Ghanem ya no se atrevía a corresponder a las caricias de la favorita del emir. Se sometía a lo que ella le hiciese, pero sin devolver beso por beso ni abrazo por abrazo, y así le sorprendió la mañana. Ghanem se apresuró a marchar al zoco para comprar las provisiones del día, y permaneció allí una hora comprando mejores cosas que los demás días, por haberse enterado del rango de su invitada. Compró todas las flores del mercado, los mejores carneros, los pasteles más frescos, los dulces más finos, los panes más dorados, las cremas más exquisitas y las frutas más sabrosas, y todo lo llevó a la casa y se lo presentó a Kuat al-Kulub. Pero apenas ella le vio, corrió a él, le miró con ojos negros de pasión y húmedos de ansiedad, y le sonrió insinuante, diciéndole, «¿Cuánto has tardado, querido mío, deseado de mi corazón? La hora de tu ausencia me ha parecido un año. Mi pasión ha llegado a su límite, y me consume toda. Ghanem, me muero». Pero Ghanem se resistió, y le dijo, «Como el perro ha de usurpar el sitio del león, lo que es del amo no puede pertenecer al esclavo». Y se escapó de entre las manos de la joven, y se acurrucó en un rincón, muy triste y preocupado. Pero ella fue a cogerle de la mano, y le llevó a la alfombra, obligándole a sentarse a su lado y a comer y a beber con ella. Y tanto le dio de beber que le embriagó. Luego copió el laúd y cantó estas estrofas. Mi corazón está destrozado, hecho trizas. Rechazada en mi amor, podré vivir así mucho tiempo. Tú, amigo mío, que huyes como la gacela, sin que yo sepa la causa ni haya cometido delito, ignoras que la gacela se vuelve algunas veces para mirar. Ausencia, separación. Todo se ha juntado contra mí. Podrá soportar mucho tiempo mi corazón la pendumbre de tanto infortunio. Al oír estos versos, se despertó Ghanem y lloró muy conmovido, y ella también lloró al verle llorar, pero no tardaron en ponerse a beber de nuevo, y estuvieron recitando poesías hasta la noche. Y Ghanem fue a sacar los colchones de las alacenas de la pared, y se dispuso a hacer la cama. Pero en vez de hacer una, como las demás noches, cuidó de hacer dos distante una de otra, y Kuat al-Kulub, muy contrariada, le dijo, ¿para quién es ese segundo lecho? Y él contestó, uno es para mí y otro para ti, y desde esta noche hemos de dormir de esta manera, pues lo que es del amo no puede pertenecer al esclavo o Kuat al-Kulub. Pero ella replicó, amor mío, desprecia esa moral atrasada. Disfrutemos del placer que pasa junto a nosotros y que mañana estará ya lejos. Todo lo que ha de suceder sucederá, pues cuanto escribió el destino tiene que cumplirse. Pero Ghanem no quiso someterse, y Kuat al-Kulub sintió que aumentaba su pasión, más ardiente, pero Ghanem insistía, lo que es del amo no puede pertenecer al esclavo. Entonces lloró la joven, cogió el laúd y se puso a cantar. Soy hermosa y esbelta. ¿Por qué huyes de mí? Nada falta a mi hermosura, pues estoy llena de maravillas. ¿Por qué me abandonas? He incendiado todos los corazones y he quitado el sueño a todos los párpados. Pero Ghanem, aunque más enamorado que nunca, no quiso faltar al respeto debido al califa, y a pesar de los grandes deseos de la joven, todo siguió lo mismo durante un mes. Esto en cuanto a Ghanem y a Kuat al-Kulub, favorita del emir de los creyentes. Pero en cuanto a Zobeida, aquí que cuando el califa se ausentó hizo con su rival lo que ya se ha referido, pero después reflexionó y se dijo, ¿qué contestaré al califa cuando al regresar me pida noticias de Kuat al-Kulub?
Entonces se decidió a llamar a una vieja cuyos buenos consejos le inspiraban gran confianza desde muy niña. Y le reveló su secreto, y le dijo: ¿qué haremos ahora después de haberle pasado a Cuatalculub lo que le habrá pasado? La vieja contestó: me hago cargo de todo, oh mi señora, pero el tiempo apremia, porque el califa va a volver enseguida. Hay muchos medios de ocultárselo todo, pero te voy a indicar el más rápido y seguro. Encarga que te hagan un maniquí de madera que simule el cadáver. Lo depositaremos en la tumba con gran ceremonial, se le encenderán candelabros y cirios a su alrededor, y mandarás a todos los de palacio, a todas tus esclavas y a las esclavas de Cuatalculub, que se vistan de luto y que pongan colgaduras negras. Y cuando venga el califa y pregunte la causa de todo esto, se le dice: oh mi señor, tu favorita Cuatalculub ha muerto en la misericordia de Dios, ojalá viva los largos días que ella no ha vivido. Nuestra ama Zobeida le ha tributado todos los honores fúnebres, y la ha mandado enterrar en el mismo palacio, debajo de una cúpula construida expresamente. Entonces el califa, conmovido por tus bondades, te las agradecerá mucho, y llamará a los lectores del Corán para que velen junto a la tumba recitando los versículos de los funerales. Y si el califa, que sabe tu poco afecto hacia Cuatalculub, sospechase y dijera para sí: quién sabe si Zobeida, la hija de mi tío, habrá hecho algo contra Cuatalculub, y llevado estas sospechas mandase abrir la tumba para averiguar de qué murió la favorita, tampoco debes preocuparte. Porque cuando hayan abierto la fosa, y saquen el maniquí hecho a semejanza de un hijo de Adán, y cubierto con un suntuoso sudario, si quisiera el califa levantar el sudario, no dejarás de impedírselo, y todo el mundo se lo impedirá, diciendo: oh emir de los creyentes, no es lícito ver a una mujer muerta con todo el cuerpo desnudo. Y el califa acabará por convencerse de la muerte de su favorita, y la mandará enterrar de nuevo, y agradecerá tu acción. Y así, como Dios lo quiera, te verás libre de este cuidado. La sultana comprendió que acababa de oír un excelente consejo, y obsequió a la vieja regalándole un magnífico vestido de honor y mucho dinero, encomendándole que se encargase personalmente de la ejecución del plan. Y la vieja logró que un artífice fabricara el maniquí, y se lo llevó a Zobeida, y ambas lo vistieron con las mejores ropas de Cuatalculub. Le pusieron un sudario riquísimo, le hicieron grandes funerales, lo colocaron en la tumba, encendieron candelabros y blandones, y tendieron alfombras alrededor para las oraciones y ceremonias acostumbradas. Y Zobeida mandó poner colgaduras negras en todo el palacio y que las esclavas vistieran de luto. Y la noticia de la muerte de Cuatalculub se extendió por todo el palacio, y todo el mundo, sin excluir a Marrur y los eunucos, lo dieron por cierto. No tardó en regresar de su viaje el califa, y al entrar en palacio se dirigió apresuradamente a las habitaciones de Cuatalculub, que llenaba todo su pensamiento. Pero al ver a la servidumbre y a las esclavas de la favorita vestidas de luto, comenzó a temblar. Y salió a recibirle Zobeida, también de luto. Y cuando le dijera que aquello era porque había fallecido Cuatalculub, el califa cayó desmayado. Pero al volver en sí, preguntó dónde estaba la tumba para ir a visitarla. Zobeida dijo: sabe, oh emir de los creyentes, que por consideración a Cuatalculub he querido enterrarla en este mismo palacio. Y el califa, sin quitarse la ropa del viaje, se dirigió hacia el sepulcro de Cuatalculub, y vio los blandones y los cirios encendidos, y las alfombras tendidas alrededor. Y al ver todo esto dio las gracias a Zobeida, encomiando su buena acción, y después regresó a palacio. Pero como era receloso por naturaleza, empezó a dudar y a alarmarse, y para acabar con las sospechas que le atormentaban, mandó que se abriera la tumba, y así se hizo. Pero el califa, gracias a la estratagema de Zobeida, vio el maniquí cubierto con el sudario, y creyendo que era su favorita, lo mandó enterrar de suevo, y llamó a los sacerdotes y a los lectores del Corán, que recitaron los versículos de los funerales. Y él, mientras tanto, permanecía sentado en la alfombra llorando a lágrima viva, hasta que acabó por caer desmayado.
Y así acudieron todos durante un mes, los ministros de la religión y los lectores del Corán, mientras que él, sentando junto a la tumba, lloró amargamente. En este momento de su narración, Schahrazada vio aparecer la mañana e interrumpió discretamente su relato.